Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos nuestra tercera sesión ya de nuestro curso de Badi de Aquasalud. Espero que todos hayan podido ingresar a la página porque ya están los videos y está el material también para que los puedan ver, descargar y revisar, ¿ya? Así que eso. Sin más, y si tienen alguna duda me escriben por favor. Y yo les puedo ayudar ahí más directamente. Pásame ¿Bien? lápices. Así que eso. Adelante por favor, Camila, con tu Muy presentación. bien. Hola a todos. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir pantalla ahora. Espérenme. Por mientras les recuerdo que los voy a silenciar a todos, excepto a la Camila, por supuesto, para que sea más fluido. Cuando ustedes quieran hablar, obviamente abren su micro. ¿Tiene A ver algún si me... problema, Camila, o no? Ahí está. Me encontré. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, propiedad mecánica del agua, sí. Tienes que modo presentación nomás y estamos bien. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Súper. Entonces vamos a partir. La semana pasada habíamos hablado de las propiedades físicas del agua y esto es un poco, es bien parecido. Es un poco la continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada y varios conceptos también se van a volver a repetir. Si es que tienen alguna duda, ahí lo podemos ver al final de la clase. Vamos, para que todos estemos de acuerdo, entonces ya vamos a partir con el concepto de inmersión. Es introducirse o introducir a alguien plenamente en un medio determinado, es decir, es meterse al agua entero, completo, ¿sí? Los bebés de 0 a 6 meses tienen un reflejo que se llama de apnea o de buzo, donde ellos por instinto van a cerrar las vías respiratorias, no se van a ahogar cuando nosotros los metemos al agua, pero ese reflejo se desactiva después, a los 6 meses aproximadamente. Entonces, cuando nosotros tenemos que empezar a enseñarles el control respiratorio en el agua. Y no es que haya como una memoria ni nada de este reflejo, porque los reflejos son instintivos. Entonces, tenemos que empezar el proceso de educación completo, como si ellos nunca hubiesen sabido cómo respirar, o respirar abajo del agua o cerrar vías respiratorias. El efecto de la inmersión. Son tres conceptos que, como ven, ya los vimos un poco la semana pasada: temperatura, empuje y presión hidrostática. La temperatura. La temperatura en nuestro cuerpo va, cuando nosotros nos metemos al agua, va a inducir calor, porque se va a provocar una vasodilatación. Es decir, los vasos de nuestro cuerpo se van a aumentar de tamaño. Entonces va a generar mayor energía, lo que va a provocar relajación de los tejidos en el cuerpo, analgesia, que es alivio del dolor, va a mejorar la elasticidad, por lo tanto disminuye la rigidez del cuerpo, y va a aumentar la función de los órganos y de los sentidos, que eso también es bien especial, porque, por ejemplo, en nuestras manos, nosotros sentimos una rugosidad distinta para que podamos tener un mejor tacto dentro del agua, ¿sí? Para que nos podamos afirmar y no nos refalemos, por ejemplo. ¿Sí? Acá abajo pueden ver una tabla de temperaturas donde se ve que el punto de agrado es entre los 34 y los 35 grados. Para hacer terapia, lo ideal es entre 30 y 32 grados. Y tenemos que tener en consideración que las duchas en general
nos damos duchas entre 37 y 38 grados de temperatura. Entonces, hacer terapia entre 30 y 32 grados, al estar en movimiento, es muy agradable, pero si nos quedamos estáticos, aunque uno diga como, 30, 32 grados, no está muy caliente, ni tampoco es muy frío, pero en estático sí nos va a generar frío. El concepto de empuje. El empuje, como vimos la semana pasada, es la fuerza que viene de abajo hacia arriba y es la que contrarresta la fuerza de gravedad que viene de arriba hacia abajo. Es una fuerza que se da en el medio acuático y nos va a generar la facilitación, la resistencia o la asistencia al movimiento. Va a disminuir la tensión muscular, nos va a generar un mayor control del movimiento y nosotros, por lo tanto, vamos a tener mayor conciencia de nuestro cuerpo. Vamos a poder darnos cuenta mejor dónde tenemos los brazos, dónde tenemos las piernas, por ejemplo. Va a mejorar la propiocepción, es decir, la conciencia que nosotros tenemos de dónde están nuestras partes del cuerpo en el espacio. En la foto que tienen acá abajo, se puede ver que el equipamiento que están usando es distinto. En una pierna tienen un equipo de fuerza, de peso, perdón, en la pierna que está arriba del step, y en la de abajo hay un equipo de flotabilidad. Porque la idea es que la pierna que está abajo, que es la que va a subir y bajar, tenga mayor empuje, haya una mayor fuerza de empuje, cosa que la persona tenga que hacer mayor fuerza para poder llevar la pierna hacia abajo. Y el último concepto es el de presión hidrostática, que veíamos que la presión hidrostática se generaba en el medio acuático también, venía desde los lados hacia nuestro cuerpo y era directamente proporcional a la profundidad. Nos ayuda a mejorar el sistema vasolinfático, es decir, aumenta nuestro retorno venoso, y a nivel respiratorio asiste y resiste. ¿Por qué? Porque al tener una presión que viene de afuera hacia adentro, nuestros músculos respiratorios, diafragmas, músculos accesorios, tienen que trabajar con mayor fuerza para poder ganarle a esta fuerza que viene de afuera hacia adentro, que cuando nosotros estamos en tierra no la tenemos, no estamos acostumbrados a ella. En cuanto a la fisiología de la inmersión, tenemos que la presión hidrostática va a generar un desplazamiento proximal, es decir, de abajo hacia arriba, de lo de más afuera a lo de más adentro, de toda la sangre venosa, lo que va a aumentar el volumen cardíaco y al mismo tiempo se va a aumentar el volumen sistólico y el gasto cardíaco, es decir, nuestro corazón va a tener que trabajar más, va a tener que mejorar su contractibilidad porque está recibiendo mayor cantidad de volumen sanguíneo, ¿sí? Y al mismo tiempo, la compresión de la pared torácica hace que haya también un mayor esfuerzo respiratorio. Vamos a ir ahora por sistemas. ¿Qué pasa en el sistema cardíaco? Decíamos que aumentan las presiones en los vasos y en el corazón, aumentaba el volumen sanguíneo, lo que hacía que aumentara el gasto cardíaco. Normalmente el gasto cardíaco el gasto cardíaco normal en tierra es de entre 5 y 6 litros por minuto. Y cuando estamos inmersos en el agua, aumenta a 6.5 o 7.8 litros por minuto. Esto estamos hablando en quietud, es decir, cuando estamos nosotros parados, por ejemplo, en vertical, adentro del agua. Pero si le sumamos ejercicio, movimiento, el corazón va a tener que aumentar su gasto cardíaco aún más que lo hace en tierra. El sistema respiratorio. Hay un aumento de la presión intratorácica producto de la presión hidrostática, lo que va a disminuir la capacidad vital en un 6% aproximadamente.
Y esto nos va a inducir a un esfuerzo respiratorio, o sea, nuestros músculos respiratorios tienen que trabajar y esforzarse más todavía para poder respirar o mantenernos a nosotros en un estado de respiración grato, ¿sí? Sin sobreesfuerzo, sin sentirnos nosotros que nos estamos, por ejemplo, ahogando o nos falta el aire. Como dice acá abajo, pensemos en una persona que tiene un tórax rígido. Un tórax rígido, que más encima tiene una presión hidrostática que lo rigidiza, los pulmones se van a poder expandir menos, por lo tanto va a haber un mayor esfuerzo y la persona va a generar mayor fatiga muscular a nivel pulmonar. En el sistema renal hay un aumento del flujo renal, porque decíamos que había un aumento del retorno venoso, lo que hace que arrastra sodio y potasio. Como hay mayor concentración de iones, el cuerpo siempre va por osmosis a atraer agua, entonces va a empezar a eliminar más agua de la que eliminaba antes, y los edemas periféricos, es decir, los edemas que hay a nivel de las piernas o de las manos, van a empezar a fluir hacia el tronco para eliminarlos de una manera más fácil. ¿Qué pasa en otros sistemas? En el sistema musculoesquelético, ya también lo habíamos nombrado antes, relajación de los tejidos blandos, alivio del dolor, mayor elasticidad, relajación. Sistema de la piel, esto también es importante, sobre todo por los químicos que nosotros estamos expuestos en las piscinas. Puede haber deshidratación, resequedad, cambios de color en la piel también. Entonces, es muy importante estar siempre preguntando al paciente o al alumno si está bien, cómo se siente, si de repente tiene alguna picazón o algo, durante el momento en el que estás tratando y después también. Por ejemplo, si a la siguiente semana preguntarle, ¿estuvo todo bien con tu piel? ¿Pasó algo? Y decirle a ellos también, educarlos en que no tienen que ponerse ningún tipo de cremas antes de ir a la piscina, porque las cremas al final hacen que las cloraminas se peguen más rápido a la piel que si uno va limpio. Por eso es que las duchas antes de entrar a la piscina son importantes, porque así uno evita que la piscina se ensucie más de lo normal, y lo otro es que también estamos cuidando nuestro cuerpo de esa forma. Ahora, ¿cómo nos movemos en el agua? Son tres componentes importantes. Componentes básicos del movimiento: la base de apoyo, la alineación, la secuencia de movimiento y la estabilidad de movilidad. La base de apoyo es el espacio donde tú tienes tus centros de gravedad y de estabilidad. Entre una base más amplia tienes mayor estabilidad. La alineación es los centros de equilibrio y estabilidad que estén siempre en su eje. La secuencia de movimiento son los movimientos que van de menos a más, y la estabilidad y movilidad son el equilibrio y el movimiento en el agua. Vamos ahora con la secuencia del movimiento. Esta secuencia dijimos que era de menos a más. El control de la cabeza es todo en el agua. El cuerpo siempre va a hacer lo que la cabeza le diga. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que enseñar estando en la piscina: la orientación en la línea media, los ojos, la mirada también. Si nosotros estamos en flotación
y con nuestros ojos miramos a la derecha, nuestro cuerpo va a girar hacia la derecha, solo con la mirada, porque ya con eso nosotros estamos desalineando nuestro cuerpo, nuestros puntos de equilibrio. La movilidad y el control de tronco. Siempre tenemos que partir ejercitando y fortaleciendo el tronco proximal y después irnos hacia lo que está más lejos, los brazos, las piernas. Luego viene la carga y transferencia de peso sobre la base de apoyo, es decir, nosotros hacemos transferencias de peso de nuestro cuerpo de un lado, un hemisferio del cuerpo, al otro hemisferio, partiendo con una base de apoyo amplia para después pasar a una base de apoyo más pequeña, con transferencias de peso más mínimas, pero que van a ir mejorando la estabilidad de nuestro cuerpo en el agua. Y finalmente, la función de las extremidades. Si nosotros no tenemos toda la lista anterior, no vamos a lograr que haya una movilidad en detalle de nuestras extremidades. Necesitamos que haya una mayor fuerza de nuestro tronco para que las extremidades después puedan tener mayor libertad de movimiento. Y los ejes del movimiento. Nosotros en el agua trabajamos siempre con ejes. Son 3 ejes principales. El eje sagital, transversal y longitudinal. En la foto de arriba nos muestra el eje sagital. Es un eje que va de anterior a posterior. Y los movimientos serían en el eje, digamos, en este sentido, como hacia los lados. El eje transversal, en la foto que está a la derecha, es un eje que va del lado derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho, y los movimientos serían hacia adelante y hacia atrás. Y el eje longitudinal, que en la foto de abajo, es un eje que va de arriba hacia abajo, desde la cabeza a los pies, y los movimientos serían entonces de rotaciones. Ahora, ¿cómo progresamos en el movimiento? Necesitamos el control de los 3 componentes que vimos anteriormente, que nos va a llevar al control completo del cuerpo en el agua, más el control respiratorio. Con eso podemos ir progresando con nuestros pacientes dependiendo de si ellos ya están capacitados y ya tienen el control de su propio cuerpo y de la respiración. ¿Cómo progresamos? Con, por ejemplo, aumentando la velocidad del movimiento. Yendo saltos, trote, por ejemplo, yendo caminando hacia atrás, pero más rápido. Disminuir la base de apoyo de más a menos. Más base de apoyo es más fácil y menos base de apoyo es más difícil. Y después, por ejemplo, nos podemos quedar en un solo pie. Cambiar los flujos del agua, como hablábamos la semana pasada, las turbulencias. Generar una turbulencia cerca del cuerpo, cosa de inestabilizar al paciente. Experimentar con la estabilidad del cuerpo de nuestro paciente. Y esto puede ser en distintas posiciones, puede ser en posición vertical, en posición horizontal. Le pedimos al paciente que mantenga la posición y nosotros lo tratamos de sacar de esa posición. Con doble función es otra forma de progresar. Por ejemplo, lo tenemos en una posición inestable y más encima le pedimos que nos recite un poema, cuente de atrás para adelante o cuente cada 2, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra. Y al final también es sumar equipamiento de flotabilidad o de peso, que también se los vamos a enseñar más adelante. Acá tengo un video de mucho control respiratorio y control del cuerpo en el agua. Esta es una técnica que se llama water dance.
Aquí el terapeuta te avisa de alguna manera, por ejemplo, te toca el hombro suavecito y eso significa que tienes que tomar aire porque ya te van a hundir y una vez estando adentro del agua, no deja fluir nomás el cuerpo y y un poco el terapeuta maneja el tiempo de respiración y cuando uno ya está como necesitado de aire, vuelves a salir, respiras un par de veces y después vuelve a meterte abajo del agua. Ahí estaba. Control máximo, total bajo el agua. O sea que uno puede aprender y llegar a hacer cosas así. Vamos a cambiar un poquito el tema hacia las medidas de seguridad en el agua. Vamos a partir por medidas de seguridad para el paciente. Estas medidas de seguridad son en general, porque después también vamos a enseñarles o explicarles unas medidas como más específicas, por ejemplo, en las entradas y las salidas de las piscinas, sino que estas son más generales, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la historia clínica del paciente. Muchas veces nos pasa que hablamos con el paciente o con los papás, en este caso cuando son niños nuestros pacientes, y les preguntamos la historia clínica la primera vez que vienen. Pasan los años y quizás nunca más les preguntamos la historia clínica. Y en general nuestros pacientes están teniendo cambios constantemente, cambios en sus medicamentos, en sus tratamientos en general, en sus terapias, porque van habiendo mejorías, entonces es normal que hayan cambios. Y nosotros también, es nuestra responsabilidad que nosotros
sepamos estos cambios, estemos constantemente preguntándoles a los papás, al niño también. El niño también, cuando ya es más grande, tiene que poder decirnos qué medicamento está tomando, a qué terapias va. Entonces nosotros también tenemos que insistir en educarlos, en que nos puedan contar cómo está su rehabilitación en general y su vida también. De repente, por ejemplo, fueron a un cumpleaños el día anterior, están más cansados o tuvieron una pelea y llegaron enojados. Entonces es importante saber la historia clínica y el momento en que ellos también están entrando a la piscina, saber su estado actual. Con los niños más chicos, cuando es primera vez que entran al agua, también nos ayuda mucho a que ellos puedan llevar su juguete, un juguete que pueda meterse al agua, porque no van a llevar un oso de peluche que después van a tener que meter a la secadora. Entonces, insistir a los papás que lleven un juguete que al niño le guste y con eso va a ser más fácil enseñarle al niño cómo entrar, jugar con él en la piscina, tratar de meterlo al agua, por ejemplo, entra el juguete primero y después entra el niño a rescatar el juguete. A través del control respiratorio también mejoramos el control respiratorio muchas veces con un juguete que sea del niño. Y como les decía antes, la accesibilidad al recinto. Nosotros antes de llevar a un paciente al agua tenemos que pensar cómo va a llegar del auto, por ejemplo, o de la micro o del metro, cómo va a llegar a la piscina. Y después ya llegó a la piscina, dónde se va a cambiar. Y después cómo vamos a ayudar a meter a ese niño o a esa persona al agua, cómo lo vamos a sacar de la piscina. Todas esas cosas nosotros tenemos que tenerlas presentes al momento de llevar a un niño al agua o una persona al agua. Y con un enfoque un poquito más terapéutico, por ejemplo, pensemos en una persona que tiene afecciones respiratorias, o como les había puesto el ejemplo anterior del tórax rígido, o una persona que tiene problemas cardíacos, tenemos que tener ojo y acordarnos de lo que hablamos hoy recientemente, porque nosotros tenemos que adaptar nuestra terapia al paciente. No podemos llegar y hacer un trabajo aeróbico, por ejemplo, donde se va a empezar a generar mucha energía, mucho gasto cardíaco, si que tenemos a un paciente con problemas cardíacos, ¿sí? Tenemos que evaluar y limitar siempre cualquier sobrecarga que podamos estar haciendo durante la terapia. ¿Y cómo podemos hacer eso? En el momento preguntándole, ¿cómo te sientes? ¿Te falta el aire? ¿Cómo sientes que está latiendo tu corazón? Son preguntas, tienen que ser muy fáciles de entender para que toda persona pueda responderte con un sí, con un no, estoy bien, estoy mal, me duele. La pregunta tiene que ser muy, muy dirigida a lo que nosotros queremos saber. Y para el tratante, que también es muy importante que todos tengan en consideración su propio cuerpo, sus propias posturas, saber a qué profundidad vamos a trabajar. Por ejemplo, yo que soy baja, me pasan muchas piscinas que al final termino la hora completa estando en punta de pie, porque si no, tengo el agua hasta la nariz y me empiezo a ahogar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir de la piscina y elongar mi musculatura. Porque si yo estoy 1, 2, 3 o 4 horas en punta de pie, obviamente que voy a generar un acortamiento de la musculatura posterior de la pierna, de los isquiotibiales o de los gastrocnemios. Entonces, saliendo de la piscina, yo me tengo que acordar de elongar, de relajar mi musculatura. La temperatura del agua, lo que hablábamos antes, si sabemos que la temperatura del agua en la piscina es baja, acordarnos de llevar el traje neopreno o dependiendo de cuántas horas vamos a estar en la piscina también, quizás al principio una polera nomás es necesario, pero después de muchas horas nos va a empezar a dar frío y vamos a necesitar más abrigo. La hidratación es muy importante. Tiene que ser antes, durante y después.
se habla de 1 litro de agua por hora de inmersión. Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, los sábados, 4 horas o 3 horas, necesitamos tomar 3 litros de agua. Y ojalá 1 litro de agua antes de entrar a la piscina, en las mañanas. También se habla de cada 2 horas de inmersión salir 15 minutos para que nuestro cuerpo descanse. Por todos estos cambios fisiológicos que hablamos anteriormente, si nosotros le damos un descanso de 15 minutos, logramos que el cuerpo haga como un receso, un reseteo, y podemos estar nuevamente 2 horas más en el agua. Y lo otro que les hablaba, el tema de la piel, por las cloraminas, estas que se pegan a la piel, es el ducharse después de salir de la piscina, pero ducharse solo con agua. Tratar de evitar en esa ducha que es inmediata después, evitar los jabones, cualquier tipo de jabón, aunque sea el más neutro, que sea solo con agua, cosa que el cuerpo limpie todas las cloraminas que pueden haber quedado en nuestra piel. Y después sí, poner una crema hidratante, ojalá, de nuevo, sin olores, con los menos químicos que puedan existir, para que el cuerpo vuelva a tener la piel perdón, vuelva a tener la humedad que necesita. Como recordatorio, en el agua estimulamos constantemente la actividad reactiva de nuestro cuerpo, es decir, mejoramos el equilibrio, disminuimos al mismo tiempo los riesgos de caídas, que es una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos para nuestros alumnos de sumergidos. Hay que dejar fluir al alumno, hay que dejar que él o ella explore su cuerpo en el agua. Le tenemos que enseñar a ser independientes en el agua. Le damos la seguridad, le damos la confianza verbalmente y también físicamente con nuestras manos. Le mostramos que aquí estamos, que nuestras manos están cercas para poder ayudarlo, pero es él o ella la que tiene que tomar la iniciativa, la que tiene que intentar hacer el movimiento y conocer su propio cuerpo, cómo se mueve en el agua. Muy bien, gracias. Muy bien, ahora podemos hacer preguntas. ¿Estas cosas? Super Cami. Ah, déjame ver. Abrimos el espacio de preguntas, entonces, por favor. Dudas. Nico. Perdón, Ah, Cami, no sé si viste en el chat en el chat, algo. sí. El Nico pregunta, ¿y si eso es terapéutico el water dance? Claro, el movimiento que decía. Sí, Sí, al final todo puede llegar a ser terapéutico porque depende del enfoque y del objetivo que tú le das, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el water dance que vieron ahí, a mí me hicieron mucha extensión de cadera y mucha flexibilidad del tronco, porque en ese entonces yo ahí era bien deportista y jugaba hockey, entonces estaba muy apretada y tenía mucha flexión de cadera, ¿sí? Tenía yo el tronco también muy adelantado. Entonces, específicamente hicieron ciertos movimientos y ciertas tomadas para mejorar esa parte que era la que a mí me faltaba. Ahora hay que igual hacer un curso, es un curso ese de water dance. Hay que enseñar las tomadas de una forma específica. Uno también tiene que tener como una conexión
lograr la conexión con el paciente, porque necesita saber cuando el paciente también está de repente como asustado abajo del agua o ya no le queda aire y necesita salir a respirar. Entonces uno necesita poder saber cuándo y cómo hacer los movimientos abajo del agua. ¿Y cuál? No era la misma pregunta de la Claudia. Sí, perdón que me meta un poquito, Cami. Sí, sí. Hace algunos años fue un congreso en Buenos Aires y mostraban baile terapéutico con tango. ¿Mm? Y efectivamente realizaban, kinesiólogos hacían acciones terapéuticas con pacientes con Parkinson, ¿ya? Haciendo tango, ¿ya? Y era una acción terapéutica que, bueno, a la gente le parecía que era baile, pero en el fondo era una acción terapéutica. Así que el baile, desde el punto de vista del movimiento, que es lo que en general nosotros nos enfocamos, eh, tiene pasos, digamos, tiene acciones y justamente eso puede ayudar a alguna cosa en específico, obviamente ampliando la mirada, ¿ya? Así que eso. Eh, Deja recordar quién es. Ah, Luis, pues, Luis Brito, adelante. Consulta. Camila, tú hablabas que teníamos que tener la temperatura ideal a 32 grados. ¿Cómo lo hacemos en el SCAR para que las personas no entren con empasticidad? Porque la temperatura en el SCAR generalmente está 20 grados, 20, 25 grados, con mucha suerte. Sí, ahí lo importante es manejarlo al final con el tiempo que está el paciente en el agua y preguntándole, ¿estás con mucho frío? ¿Estás bien? Si es que puede moverse más, generar mayor movimiento para que haya mayor liberación de energía en el cuerpo y más calor, pero si tú estás en una piscina fría, el tiempo que estás en el agua va a ser lo que va a determinar cuándo sales y cuándo, o si te puedes quedar más rato dentro del agua. Eso es como la manera, cuando o haciendo más movimiento o ya acortando el tiempo de trabajo. Ya, muchas gracias. A ti. ¿Una otra pregunta? Parece que no, quedó muy claro. ¿O alguien Eh, que quiera hablar de experiencia o Perdón, ¿me algo? escuchan algo? ¿Me escuchan ahí o no? Soy sí, José Luis, esposo de Sí, Jimena, ¿me escuchan? sí, José adelante, sí. Luis. Ya, mira, me quedó una duda, Cami, en lo del eje longitudinal. Tú dijiste que era un movimiento rotatorio, pero ahí me queda la duda, si el movimiento rotatorio es como que va boca abajo y después boca arriba, o es movimiento así que va girando las piernas en círculo. El eje longitudinal literalmente es un eje que va de arriba hacia abajo, ¿Ya? ¿sí? Entonces, si yo Claro, es estoy que aquí, como estaba longitudinal a lo largo en el dibujo, por eso me quedó la duda. sí, es que se puede hacer de las dos formas. Sigue siendo una rotación longitudinal. El movimiento vertical sería así, Ya, ¿sí? Y en el movimiento en flotación sería así, ya. Sí, ¿sí? esa El era la eje duda, igual porque, va de cabeza a pies o de pies a cabeza. Aquí sería el eje. Entonces el movimiento sería así. ya. Y el Sí, vertical al sí. revés. ¿Sí? Claro, por eso, que también yo pensaba que voy a hacer la rotación así. O sea, extendido, pero girando. Ah, claro, es que los ejes son en el propio cuerpo. Entonces Claro, no, ahí, por eso como tú lo quería tener. dices, el eje sería un eje central y el cuerpo rotaría alrededor del eje.
En Ya. cambio, aquí en el agua nosotros hablamos de un eje, pero sobre nuestro propio cuerpo. O sea, gira en posición longitudinal. Ahí está más claro. Y claro, en posición, gira en rotación longitudinal. Sí, 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 sí. Ya. Muchas gracias. A ti, muy bien. ¿Alguien más quiere contar algo o preguntar algo? Por acá la Vero, ¿A Vero? aquí la Vero Suez. El contacto visual, una de las cosas que señalaste también, que eso me llamó mucho la atención porque nuestros alumnos en lo particular, es mucho de las instrucciones que damos pasan por el contacto visual o por la comunicación no verbal que realizamos cuando estamos en el agua. Quería saber si ahí podíamos tener más información. Sí, claro, en el agua es súper determinante este tema del control de cabeza y del control visual, porque si nosotros estamos, y como les dije, en flotación, estamos mirando hacia arriba, estamos equilibrados, pero si es que solamente miramos con nuestros ojos, dejando la cabeza mirando hacia arriba, movemos nuestros ojos hacia la derecha, el cuerpo igual se va a girar. ¿Sí? Entonces, eso nosotros también lo podemos usar, como tú dices, en nuestro trabajo con los pacientes, porque si nosotros estamos de frente con el paciente y queremos, por ejemplo, que haga su cuerpo una rotación hacia un lado, nosotros nos podemos girar hacia el lado, cosa que él nos siga con la mirada y vamos a generar esa rotación en su cuerpo, ¿sí? O, por ejemplo, el niño está jugando con algo allá y nosotros exageramos que gire la cabeza hacia el otro lado, va a haber una mayor rotación de su cuerpo, porque sus brazos están más lejos del cuerpo, ¿sí? Estando en vertical, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que usar a nuestro favor para poder tratar a un paciente en el agua. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Verito? ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Sí? Sí, perfecto. Ah, ya, Estamos así. perfecto. Ya, bueno, no sé si hay más preguntas en realidad, pero quería... Acá yo tengo una, perdón, Claro. se me ocurrió en el último minuto. Em, ¿Cómo facilitamos nosotros en niños con TEA, por ejemplo, el hecho de que logren contener la respiración, que logren sumergirse y que no traguen agua, por ejemplo? ¿Qué métodos podemos usar o alternativas en esos casos? Con ello, Clau, hay que ir lento y a su ritmo. O sea, el tema del control respiratorio, Ujú. la adaptación mental que le llamamos nosotros, es una de las cosas más difíciles de aprender, Ya. sobre todo en niños TEA que pueden tener mayor hipersensibilidad, por ejemplo, o susto, o que el hecho de estar en este medio, que no es un medio en el que ellos están acostumbrados, les genera mucha inseguridad. Entonces, hay formas como por ejemplo de ir muy de a poquito jugando a saltar, cosa que el agua les vaya llegando cada vez más arriba, que cada Ujú. vez que el agua llegue a su boca ellos soplen, jugar con una bombilla, de hacer burbujas con la Ya. bombilla y después hacer esas mismas burbujas pero sin la bombilla, con el agua directamente en la boca. Ujú. O con niños que ya tienen más habilidad, puede ser decirles como, oh, mira, se me cayó, no sé, una moneda de 500. Y con eso van a querer ir a buscar la plata abajo.
Entonces Ok. van y se suben y pasa. Van a Ya, buscar la moneda de 500 y ya está, pues control respiratorio listo. ya, ya, ya. Entonces, hay que buscar la forma. Con algunos hay que ir muy despacio y con otros ya puedes ver que en realidad sí puedes ir un poquito más rápido, que ese miedo se va a sobrepasar como en poquitas sesiones o con otros niños puede estar años en el mismo control respiratorio. Van Entiendo. mejorando en otra cosa, pero en el control respiratorio todavía no. Ok, gracias. Por ahí estamos. Parece que sí. Eso. Bueno, muchas gracias, Camila. Y esta fue tu última sesión de teacher que lidera, digamos, la clase. Ahora nos va a tocar con Harold desde la próxima semana con la clase de contraindicaciones y equipamiento, ¿ya? Que justamente se enganchan con lo que hemos conversado hasta el momento. Así que, bueno, ahí Harold va a tener el espacio para podernos enseñar y apoyar en los conocimientos. Así que eso, pues, no sé si alguien tiene algún comentario final y si no, damos por cerrada la sesión de hoy. ¿No? ¿No? Ya. Vale, que les vaya muy bien. Feliz año a todos y a todas, que les vaya excelente y Gracias. hay que estar preparados para los desafíos, ¿ya? Que les vaya muy bien, ¿eh? Suerte a todos. Igual, Gracias. chao, Gracias, gracias. Gracias. Chao, Camila. chao. Esté Saludos, muy chao, bien. chao. Saludos. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Camila, gracias. Chao, gracias a ustedes.